contarles cómo arranca toda esta historia, ¿no? Esta historia comienza en el año 1988, yo era un adolescente, tenía 15 años, íbamos caminando rumbo al gimnasio, teníamos gimnasia en aquel periodo de la adolescencia, estaba en plena secundaria, y se escuchó un rumor, y el rumor era el siguiente: naves del espacio, ovnis o platos voladores, como se les decía en aquel momento, habían aterrizado en los campos de los señores Bermúdez, lo que hoy es conocido como el Valle de los Espejos. Y estas naves habían dejado una suerte de marcas de forma semicircular, como si fueran una suerte de herradura. Y lo interesante es que esta abertura de estas marcas, que eran formadas por el pasto quemado, el césped estaba quemado en estos campos, pero no quemado calcinado, sino como seco en realidad, estas aberturas tenían un centro en común. Y este centro, algunos habitantes de la localidad, precisamente de San Ramón, Canelones, Uruguay, manifestaron de que este centro estaba en una torre de telecomunicaciones. Y ahí empezaron algunas especulaciones con que, por ejemplo, con que estos seres usaban esa suerte de conexión con la antena para comunicarse. Cuestiones que en realidad hoy sabemos de que no era así, sino que estas marcas sí fueron creadas por naves que se asentaron en la zona. En aquel periodo vinieron diferentes investigadores, como por ejemplo la CRIDOMI, que es la Comisión Investigadora y Receptora del Fenómeno OVNI en Uruguay, que es una dependencia de la Fuerza Aérea Uruguaya. Hicieron sus investigaciones. Más tarde dicen personas que tuvieron contacto con personal de la NASA, que vinieron a hacer sus investigaciones también en esta localidad, en San Ramón, en Canelones. Y las investigaciones arrojaron un resultado, las investigaciones por lo menos oficiales, arrojaron un resultado, y el resultado era de que estas marcas habían sido conformadas por la esparción de esporas de un hongo Michelos o Michelum, que se reproducía, según estas investigaciones, explotando y desparramando de alguna manera las esporas en torno a su centro, en torno al hongo, ¿no? al hongo central. Pero si nosotros vemos, estuvimos analizando las fotografías, aparte yo estuve ahí en ese momento, si nosotros vemos las fotografías y las personas que estuvieron ahí viendo las marcas, vimos de que estas marcas eran perfectamente circulares, con la diferencia que tenían una abertura a modo de herradura. Inclusive en otras localidades de la zona, por ejemplo en Castellanos, en Canelones, acá en Uruguay, llegaron a ver hasta 33 marcas. Y las marcas tenían un ancho siempre fijo, no fluctuaba, y tenían formas de 33, forma de corazón, forma de 8. Fue realmente espectacular. En cambio, los hongos de tipo Michelos o Michelum, cuando estallan, cuando explotan para esparcir sus ongas y poder reproducirse, producto de la brisa, del desnivel del suelo, del clima, las esporas no tienen una configuración exacta, bien formada, sino que más bien tiende a ser algo desparejo, ¿no? Inclusive hay muchas investigaciones por ahí con respecto a los círculos de hadas, que se les ha denominado. Bueno, en este caso no eran círculos de hadas en absoluto, no eran producto de la reproducción de estos hongos de esporas, sino que las marcas eran bien precisas y las figuras eran muy bien conformadas, sin ningún tipo de deformación, digamos, ¿no? A partir de ese momento yo comencé un proceso muy profundo de investigación. Eran años bastante complejos para poder acceder a la información. Uno no iba, golpeaba la puerta y comenzaba a participar en estos grupos de investigación, algunos espiritualistas, otro de tipo de corte científico. No era sencillo, pero después de aproximadamente unos 3 o 4 meses de insistir, tuve la oportunidad de comenzar a investigar y a realizar determinado tipo de prácticas, como por ejemplo de meditación, de concentración, de relajación, etcétera. Y bueno, y así continué este camino hasta que en el año 2001 tuve la posibilidad de poder ingresar a un centro y tener una experiencia bastante interesante. El primer avistamiento que tuve también fue en noviembre aproximadamente de ese mismo año, el año 88, donde tuve la posibilidad de poder ver junto a un amigo, Juan, y su madre. Íbamos casi todos los días al campo, porque en aquel tiempo, en nuestra localidad, una localidad muy pequeña de 11.000 habitantes, en San Ramón,
había más personas en el río, en el Valle de los Espejos, tratando de ver ovnis y platos voladores, que en el centro de la localidad. Así que imagínense lo que sería eso, ¿no? Para un pueblo pequeño, la novedad que había en aquel tiempo. Y muchas personas tuvieron la posibilidad de ver estas naves, y muchos de nosotros inclusive hasta entablar contacto con estos seres, ¿no? Una de estas naves incluso se detuvo sobre nosotros, sobre Juan, su madre y sobre mí, se detuvo sobre nosotros viniendo desde el norte, hizo un ángulo de 90 grados, era circular, y se perdió hacia el este. Después de un tiempo, comencé a tener mis primeros grupos. Tenía grupos en diferentes lugares de la localidad, en San Ramón, en Canelones, en Castellanos, en San Bautista, en Cerro Colorado. Y uno aprende más enseñando a veces que simplemente estudiando e investigando por la cuenta, ¿no? Y así es que a través de los años comprendí muchísimas cosas, y después de un tiempo la vida me sorprendió con experiencias bastante fuertes. Hubo un proceso de transformación en mí, una suerte de metamorfosis de la conciencia, por la cual tuve que realizar diferentes terapias holísticas, y casi al final del proceso, digamos, de esta transformación interna, una de las terapeutas a las cuales yo concurría me dijo de que, era la última sesión, me dijo de que iba a ser acompañado y apoyado por los ángeles. Bueno, yo en ese momento lo que opinaba con respecto a los ángeles era de que los ángeles de antaño eran los extraterrestres de hoy, ¿no? Estos seres que nos visitan desde el espacio exterior y que están más que confirmados. Y bueno, lo tomé, pero simplemente eso, nada más, no lo integré, no lo asumí. El asunto es que voy a tomar el ómnibus para dirigirme nuevamente a San Ramón. Veo de que el ómnibus partía a las 13:14, me llamó poderosamente la atención, porque es muy raro que un ómnibus parta a las 13:14, puede partir a las 13:15, 13:20 o a las 13, pero no a las 13:14. Me llamó poderosamente la atención esta clave numérica, porque para mí fue bastante significativo, tiene que ver con la ubicación geográfica de una ciudad bastante importante, en la que en algún momento voy a llegar en Perú, en la zona de Cusco, a unos 80 kilómetros de Cusco. Pero bueno, esta clave numérica me pareció bastante interesante, pero también lo dejé por ahí, estaba muy ensimismado en mis reflexiones, en mi introspección, de acuerdo por la terapia que había tenido momentos antes. Es así que me voy a la Plaza Independencia, en Montevideo, que se encontraba a unos 700, 800 metros de la terminal de ómnibus. Me voy a la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo, y ahí simplemente espero a que se me haga la hora para tomar el ómnibus y regresar a casa. Estaba sentado en la plaza y ensimismado en mis propios pensamientos, mucha introspección, y aparece una persona que me pareció normal, en principio, vestido con el equipo de Nacional. Es un equipo de fútbol que hay en Uruguay, acá, bastante conocido. Estaba todo vestido Nacional, calzado de Nacional, media Nacional, un pantalón corto de Nacional, un buzo de Nacional, y un Tetra Pak de vino, ¿sí? Una caja de vino de Nacional cortada. Esta persona apareció, caminó, estaba a unos 25 metros donde yo me encontraba más o menos, y me grita desde esa distancia: ¿y esas personas qué están haciendo? Y eran unas personas, unos turistas que estaban sacando fotos. Me llama la atención y veo, y le digo, y no sé, le dije, son personas que se están sacando fotos. Cuando le digo eso, él me dice, ¿cómo? Y se arrima hacia mí, y corre rápido, se desplaza esos 30 metros, se acerca hacia mí, y empieza a hablar, y yo no quería hablar, no quería entablar diálogo con nadie, menos con un desconocido. Y empieza a hablar de fútbol, de política, de seguridad, de economía, y lo de él era casi un monólogo. Yo intercambiaba muy poco con él, lo mío era sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, y yo decía, por favor,
ahora no quiero hablar con nadie, me decía para mis adentros, pero por una cuestión de cortesía simplemente lo escuchaba. Esta persona se sentó al costado mío, seguía hablando, me faltaban unos 15 minutos para poder tomar el ómnibus y venirme para mi localidad. Y le digo, bueno, me despido, bueno, mirá, disculpame, me tengo que ir a San Ramón, hasta luego, me dice, y de un momento a otro me dice, esto sucedió, esto último que les estoy contando ahora, sucedió en 3 minutos. Me dice, ¿sabes cómo me llamo yo? No, ¿cómo te llamas? Le dije. Me dijo, me llamo Ángelo, ¿y sabes qué significa Ángelo? Significa ángel, y ángel es mensajero, y tengo un mensaje para vos, me decía esta persona. Yo en principio estaba en una situación como de stand-by, ¿no? Como que de quietud interna, no pensaba, no razonaba, estaba muy en un proceso de interiorización muy profundo. Y esta persona me empezó a hablar todo lo que yo estaba viviendo hasta ese momento. Pero yo en ese momento no tomé conciencia de lo que estaba sucediendo realmente. Bueno, muchas gracias, yo me llamo Eduardo, Eduardo significa el guardián, le dije, y me fui y me tomé el ómnibus. Cuando estaba a la altura de las avenidas José Beloni y General Flores, ahí empiezo a tomar conciencia de lo que esta persona me había dicho, de que se llamaba Ángelo y que, digamos, se relacionaba muy bien con la palabra ángel, algo que me había dicho la terapeuta un par de horas atrás, y ahí empecé a caer en la cuenta por la experiencia que había vivido. Fue realmente sorprendente. Le mandé un mensaje a mi terapeuta y le dije, mirá lo que me acaba de pasar. Y fue una confirmación impresionante lo que estaba viendo en ese momento, porque yo estaba viviendo lo que esta persona me estaba confirmando todo lo que estaba viviendo, todo el proceso que estaba viviendo en ese momento. El asunto no queda ahí. Meses después, esto sucedió en julio aproximadamente, meses después, en enero, voy con mi hija Victoria a festejar su cumpleaños, pasar una semana en la playa, en Atlántida, y en Atlántida siento el profundo impulso interior de ir a una plaza. No conocía muy bien la zona, me fijo en el Google Maps, la plaza más cercana a la cual yo podría visitar era la Plaza Artigas, y se encontraba a 520 metros donde estaba yo en ese momento. Voy a la Plaza Artigas, y en ese momento, mientras estoy solo, tranquilo, esperando a que mi hija recorriera la zona con unas amigas que había salido, habíamos ido todos juntos, aparece otra vez Ángelo, no me pregunta cómo estoy, ni cómo me había ido, algo que no me cayó muy bien, hice silencio, me sorprendió que se encontrara ahí, pero no entablamos ningún tipo de conversación, hasta que de un momento a otro me dice que debía ir a Córdoba, y que en Córdoba iba a encontrar claves bastante importantes que tenían que ver con el advenimiento, y que iba a encontrar una clave en especial que me iba a dar la pauta de que tenía que visitar Bolivia al poco tiempo. Sabía de que esta persona no hablaba por hablar, ¿no? Es decir, que a partir de ese momento comencé a gestionar todo lo necesario para poder estar en Córdoba meses después. El asunto es que estoy en Córdoba, esto se los hago muy resumido, pero en realidad es bastante amplio, ¿no? Estoy en Córdoba meses después, precisamente en Capilla del Monte, no encontramos ningún lugar donde quedarnos porque las personas con las cuales habíamos contactado para poder pernoctar durante 5 días no estaban, habíamos llegado en la noche, tuvimos que empezar a investigar a ver dónde nos podíamos quedar a esas horas de la noche, que habíamos llegado cerca de las 11, 11:30 de la noche, y vamos a un comercio. En un comercio nos dicen, bueno, miren, si retroceden 1,25 cuadras se van a encontrar con un hostal, y ese hostal es bastante recomendable. Bueno, fuimos al hostal, nos recibe un chico, un joven, con el cual entablamos bastantes conversaciones, nos hizo un recorrido bastante interesante por unos cerros que no eran el Uritorco, donde viví una experiencia que desde mi punto de vista, a nivel emocional, espiritual y hasta orgánico, lo sentí como una iniciación, pero no había percibido ninguna prueba en particular que confirmara lo que me dijera Ángelo meses atrás en Atlántida, en la Plaza de Artigas.
Hasta que el último día, en la mañana, antes de partir a Uruguay, nuevamente este chico nos convoca a ir a un salón donde se van charlas, conferencias, talleres, etc. En ese momento vamos a este salón y lo primero que nos muestra es una pintura. En esta pintura que él había dibujado, había un águila, un cóndor, una serpiente y un puma. Algo que yo inmediatamente relacioné con el Pachacuti y algo que me daba la pauta de que era posible un viaje a Bolivia teniendo en cuenta el profundo simbolismo que tienen estos animales en la cosmovisión aymara, ¿no? Entonces, tenía confirmado el viaje a Bolivia a través de esta pintura de este chico, precisamente horas antes de partir a Uruguay. Realicé el viaje. No fue sencillo realizar el viaje porque había comprado los pasajes aproximadamente unas 3 o 4 semanas atrás. Se fraguó la visita por todo lo que ya sabemos con respecto al coronavirus. Arrasó la pandemia, bueno, las fronteras cerraron. El asunto es que cuando pasaron los meses me llaman de la aerolínea diciéndome de que iban a quebrar, de que iban a dejar de volar, que tenía que viajar sí o sí. Y bueno, y a pesar de la pandemia, viajé a Bolivia. ¿Perdón? Ups. Muy bien. Entonces, bueno, resulta que viajé, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, viajé a Bolivia y comprendí algunas cosas bastante interesantes. Ya era la segunda vez que viajaba a Bolivia, pero esta vez fue bastante especial.